la Pascua, o sea, ¿qué sucedió ahí con la Pascua? Hubo la muerte de un cordero, pero fueron varios. Y también en el pueblo de Egipto murieron ¿quiénes? Todos los culpables, ¿cierto? Los culpables. En el pueblo de Egipto murieron todos los culpables. Y en el pueblo de Israel, ¿cuáles murieron? Los inocentes. ¿Eso qué les habla a ustedes de Dios? Porque los que debían de haber muerto eran los hijos de Israel. Pero murió un corderito a cambio de ellos. Es la profecía acerca del Cordero de Dios que debía de venir. Pero bueno, sucedió la Pascua, entonces hubo la salvación allá para ellos. Luego tuvieron que pasar por el Mar Rojo, que fue el bautismo, que después de creer, lo normal es que se bautice la persona. Eso aplicado para hoy. Ellos tuvieron que pasar allá y dice que fueron bautizados todos en Moisés. O sea, realmente el creyente era Moisés. Los otros iban ahí porque lo llevaba. Sí. Corderitos. Fueron bautizados aquí. Luego llegaron a Mara, donde el agua era amarga, pero el Señor la cambió a dulce. Entonces es un cambio de pensamiento. Luego llegaron a Elín, donde llegó el pan del cielo, el maná, llegó acá. Pero siguen otras dos etapas. Luego llegaron a Refidín. ¿Qué pasó en Refidín? Según el capítulo 17 del versículo 8 de Éxodo. Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín, ¿cierto? ¿Qué sucedió ahí? ¿Se acuerdan que Moisés le tenía las manos hacia arriba? Ah, sí. Se las tuvo que tener ahí. ¿Qué es eso? Ya lo habíamos visto. ¿Qué es? Como era oración. Entonces, y luego el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí. ¿Eso qué es? ¿Quién estaba en el monte Sinaí? Moisés. La presencia de Dios. Es lo bonito que hace Dios, ¿no? Hace todo el proceso. ¿Y cómo es en el tabernáculo? Que lo vimos también. ¿Está qué? Está la presencia de Dios también. Está el altar donde se quemaba el sacrificio. Está la fuente de bronce donde se bañaban las manos. Está el candelabro, que es ¿qué? Espíritu Santo. Está la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Estaba el altar del incienso. ¿Eso qué es? Las oraciones. Y estaba ¿qué? El lugar santísimo. Es el mismo proceso para llegar a la presencia de Dios. ¿Cómo les parece? Está en el tabernáculo y está en lo que ellos anduvieron. Las mismas, el mismo principio. Ahora, si usted ya lo vivió, qué bueno. Porque eso quiere decirle que usted ya está aquí, en la presencia de Dios. Eso es lo más importante para hoy la iglesia. Necesitamos vivir ahí en la presencia de Dios. Ahora, cuando Dios entregó
las tablas de la ley. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en el Sinaí, ¿cierto? ¿Qué sucedió ahí con...? Dice que les entregó las tablas de la ley, ¿cierto? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Es como cuando uno entra a una empresa y le dicen, bueno, aquí lo que usted... Un reglamento. ¿Qué tiene que hacer? Cumplirlo. Pero si no, para afuera. No ha hecho. Entonces, miren que Dios... ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Antes. Aquí. ¿Cómo estaban? Esclavos. ¿Y cómo siguieron? Realmente esclavos. Pero hubo uno que se salvó, por lo menos, que sabemos. Moisés y Aarón. Bueno, Josué y Caleb también le creyeron al Señor. Fue los únicos que entraron, porque de hecho Moisés ni siquiera entró a la tierra, ni Aarón tampoco. Entonces, el Señor, según el calendario lunar, que es muy diferente al calendario que nosotros tenemos, dice que a los 50 días de la Pascua, 50 días, el Señor les entregó la ley. A los 50 días de la Pascua, el Señor les entregó la ley. ¿Eso qué quiere decir? ¿Para qué les entregaba la ley? Para que se enteraran de cómo iba a hacer las cosas ahí para adelante. Para que se enteraran. Claro. Es como un cuidado que Dios está dando. Era el pacto, sí, pero ¿para qué le dan a usted unas normas? Para cumplirlas. Que las viva. Para que las viva. O sea, usted llega a una empresa y le dicen, estas son las normas, ¿cierto? O sea, ¿para qué se las muestre? Se las muestra. Para que las lea, y las viva. Sí. Para tenerlo en Viva, las cumpla. Y ya sabiendo tiene que ejecutarse. Para que usted se convierta a esas normas. Claro. Se someta a ellas. Entonces es un cambio de pensamiento y es un nuevo comienzo y es una nueva época. Entonces usted antes era desempleado, ahora ya pasó a ser empleado. ¿Pero bajo qué? Condiciones. Bajo Bajo las las normas. Entonces es una nueva época. Entonces el Señor les da la ley porque es un nuevo comienzo y es una nueva época. Entonces el pueblo de Israel ya no podía pensar como pensaban en Egipto. ¿Ya qué tenían que pensar? De acuerdo a la ley. Ya tenían que haber cambiado el pensamiento y pensar de acuerdo a la ley que Dios les dio. ¿Cómo ven hasta ahí? Es una transformación completa. De hecho, el Señor quiere que día a día seamos transformados en la ley de Él, en lo que Él ha dicho. Ahora, ¿cuándo fue el día de Pentecostés? ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Vino el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo. ¿Y cuándo sucedió eso? El día de Pentecostés. ¿Qué fecha era? Pascua. Pascua. 50 días. Cuando murió el Señor, a los 50 días fue el día de Pentecostés. ¿Cierto? Así que sí. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿O no se acuerdan? Sí, claro. Eso ¿Lo está han bien. leído? Sí. Sí, claro. A los 50 días vino el Espíritu Santo sobre ellos y dice que hablaban, Bien. que vino como lenguas de fuego sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Igual. El mismo. Vean que Dios no cambia. ¿O? Se la repite.
50 días después de la cruz, 50 días, llega el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? La presencia de Dios. La ley, la presencia de Dios, la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús dijo, estas palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces es la palabra de Dios. Entonces es el mismo principio, ¿no? Sucede aquí, salen, pasa la Pascua, llega la ley. A los 50 días, según el calendario lunar. La muerte del Señor, a los 50 días, Pentecostés, el Espíritu Santo, que viene a morar en los creyentes. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer cumplir la ley. Sí, tiene que ver con eso. Pero entonces, ¿cómo venía todo este pueblo hasta aquí? La esclavitud. Pero el Señor les dio la ley. Pero ellos